con su vista. Dice así: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Muy bien, vamos entonces a ver esta historia, pero antes de entrar a lo que acabamos de leer, vamos a ver un poquito el contexto, lo que estaba pasando en este tiempo, ¿ok? Para podernos guiar. Resulta, si ustedes leen más adelantito, de repente con calma ahí en casa, vamos a ver que había tal mujer llamada Ana. Y esta Ana, esta mujer, era estéril, no podía tener hijos, ¿ok? Pero su corazón deseaba tener hijo, un hijo al menos, ¿no? Y oraba al Señor, y oraba. Y en aquel entonces, a la vez de la historia de Ana, no, para que ustedes estén siguiendo la línea, está Ana orando por su hijo. Había un tal varón Elí, que era el sacerdote de aquel entonces, ¿ok? Y Elí sí tenía hijos, tenía unos hijos, pero estos hijos de Elí, dice la palabra, si ustedes leen ahí con calma, que eran muy desobedientes, ¿ok? De hecho, eran unos muchachos que hacían y deshacían, pero terriblemente, ¿ok? O sea que en aquel entonces la gente pues traía sus sacrificios al templo, ¿no es cierto?
y estos muchachos que no, de alguna manera se heredaba la función del padre, así como cuando hay un rey, ¿no es cierto? Y los hijos son los príncipes y eventualmente esos chicos crecen, vuelven rey, se puede volver rey, ¿no? En el caso del varón, igual estos muchachos pues sabían a dónde iba, ¿no? Su herencia, ¿verdad? Pero ya ellos practicaban de las funciones ahí en el templo y recibían los sacrificios, pero hacían una comilonga con la comida, ¿ok? Y la comían y hacían sus arracheras, hacían sus asados, ¿verdad? Pero no era para eso, ¿no es cierto? Era para Jehová, pero ellos hacían y deshacían. Aparte de eso, también se metían con las mujeres y profanaban el templo. O sea, era algo bien grosero, bien terrible lo que estos muchachos practicaban. Y Elí, pues, tal vez vio todo eso y en un momento quiso corregirlos, pero al ver que esto seguía, ya se hizo el, como decimos nosotros a veces, no en esos términos, el de la vista gorda, ¿verdad? Ya, pues estos muchachos ya me traen, ya que hagan lo que tengan que hacer, y se hacía el que no veía. Y entonces esto era mal testimonio para el sacerdocio de aquel entonces, porque la gente se daba cuenta, ¿sí o no? La gente no le van a hacer el cuento, la gente sabía lo que estaba pasando ahí. Sin embargo, pues Elí cumplía con su función, pero como hemos leído, dice que él no hacía nada para cambiar esta situación, ¿ok? Ahí en el versículo 13. Y dice ahí, y él no los ha estorbado, o sea, no los corregía, sino que dejaba que hagan de las suyas. Finalmente, pues ponemos un ratito ahí esta figura, volvemos a Ana para no perdernos, y entonces Ana viene al templo y comienza a llorar y comienza a clamar, y entonces Elí por un momento la ve. ¿En qué estaría pensando Elí, verdad? A veces qué tremendo este siervo que se adelanta a echar juicio y piensa que está ebria, ¿ok? Piensa que había tomado y por eso estaba ahí tirada, ¿ok? Pero en realidad lo que estaba haciendo Ana se estaba derramando delante del Señor en oración, como debe de ser. Cuando un padre ama a sus hijos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Orar por nuestros hijos, ¿no es cierto? Y desde luego corregirlos también en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, el que ama disciplina a sus hijos, como dice la palabra, tenemos que guiarlos, a lo contrario que hizo Elí. Entonces Ana oraba y pues Dios le concede ese milagro, y así es como nace Samuel. ¿Ok? Sí me están siguiendo mis hermanos, ahí están las dos historias. Pero como el voto de Ana era que si nacía mi hijo, entonces iba a llegar un momento en que lo iba a entregar para que sirviera, ¿ok? Para que sirviera al Señor, ahí en el sacerdocio. Así que el Señor le concede ese deseo de su corazón. Y es que el Señor, hermanos, Salmo 37, el Señor sabe los deseos de nuestro corazón. Si nosotros ponemos y es acorde a su voluntad, el Señor da esos deseos, ¿ok? Según su voluntad, porque Él siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces le concede ese deseo, y pues Ana está contentísima, y ella cumple su palabra. Y entonces no es que ya se desentendió de su hijo, ¿no? Pero le compra su ropita, le da todo, y entonces sabe que va a estar en las mejores manos sirviendo al Señor, ¿ok? Así que eso pasa, y Samuel crece, pues, ¿no? De repente ayudándole a Elí a jalar las cosas, a limpiar, ¿no? Hace una función ahí de un muchacho de ayuda, se le va instruyendo, pero poco sabía Elí, desconocía que algún día Samuel iba a tomar su lugar. ¿Por qué? Porque él había descuidado a sus hijos, y Samuel iba a tomar ese lugar de ser más adelante el líder espiritual del pueblo de Dios. Esto les digo para un poquito entender el panorama, lo que está pasando. Ahora sí, lo que hemos leído ahorita, vamos a ver hoy día 4 puntos. Vamos a ver hoy día lo que es la obediencia que a Dios le agrada, usando el ejemplo de Samuel, del famoso Sammy, ¿ok? Tenemos un Samuel aquí, ¿no es cierto?
Ya, muchos se inspiran por ese nombre de la Biblia, Samuel. Entonces, vamos a ver qué es la obediencia que a Dios le agrada. Y si en algo nos ayuda a veces tomar ejemplos como la vida de David, la vida de Daniel en la Biblia, la vida de José, ¿verdad? La vida de diferentes personajes, es porque nos inspira, nos ayuda a ver lo que Dios quiere de nosotros hoy en día. ¿Okay? No eran pues perfectos, desde luego que no, pero eran obedientes, agradaban a Dios con sus acciones. Y así fue como Samuel desde pequeño, vamos a ver que las oraciones de su mamá no eran en vano. Por eso déjenme darme un pequeño aquí atribución. Hermanas, ustedes tienen a sus niños, ¿verdad? Ya de diferentes edades, a lo mejor. Siga orando por ellos, siga pidiéndoles al Señor que los bendiga, que guarde sus pasos, que guarde de repente el lugar donde van a estudiar, la compañera o compañero que van a tener. Usted como madre, usted como padre, Dios le ha dado esa autoridad para guiarlos, pero también para orar y bendecirlos de esa manera. Y esto es lo que hacía Ana, porque si lo hacía antes que naciera Samuel, seguramente lo hacía en el trayecto de su vida. ¿Okay? Así que ahí vemos a un Samuel que había aprendido, escúcheme bien, que había aprendido la obediencia. ¿Okay? Tal es así que el punto número 1, y hoy día vamos a trabajar con la E y con la D, si quieren anotarlo ahí. Vamos a ver número 1, que la obediencia que le agrada a Dios, la vemos en Samuel, porque él estaba siempre dispuesto a obedecer. Una vez más, estaba siempre dispuesto a obedecer. Tal es así que en el versículo 4, en el versículo 6, en el versículo 8, cuando usted lee, ¿qué dice Samuel cuando escucha esa voz? Sabía que el jefe, ¿quién era? Elí, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué dice él? Heme aquí, ¿ok? Y ese heme aquí es una forma de decir, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Ok? Y les dice, heme aquí, dice Samuel. Una vez, no sabía todavía lo que estaba pasando, desconocía lo que estaba pasando. La segunda vez también dice, heme aquí. Qué muchacho más noble, ¿verdad? Porque otros muchachos hoy en día, ¿verdad? Si alguien le llama, ya está roncando, ahí se queda, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero este muchacho escuchaba, Samuel, ¿verdad? ¿Y qué hacía él? Rápido se alistaba y lo iba a buscar a Elí. Heme aquí, ¿para qué soy bueno? ¿Ok? Y esa es la actitud correcta, mis amados hermanos. Esa actitud de disposición, por eso la palabra es estar dispuesto a obedecer, de querer estar ahí presente, de no negarse, de no poner peros, de no hacerse el que no escucho, el que no veo. Compartía ahora la hermana justo, ¿no? De cuando el pastor está tocando la puerta, dice, ¿no? Y a veces uno como que sí, como que no, pero tarde o temprano Dios nos encuentra, ¿verdad? Dios nos encuentra y Dios tiene tiempo para cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es el estar siempre presto y llano para decir, heme aquí. Y lo vamos a ver en la Biblia a través de los tiempos con diferentes siervos, siervas, el deseo de estar siempre dispuesto. Heme aquí. Así que esa es la actitud de este jovencito, de este adolescente Samuel, este muchacho. Estar siempre dispuesto. Iglesia, el camino, también Dios nos ayuda a estar dispuestos. Quiero darle un énfasis a esto especial. No por sentirnos obligados, ¿ok? No por sentirnos que, ¿qué van a decir o cómo será? Sino porque verdaderamente nace en nosotros el estar dispuestos para servir, estar dispuestos para ayudar, estar dispuestos para ver de qué manera podemos cumplir lo que Dios nos está diciendo. Y no solamente en la iglesia, pero también en su casa. Le animo a usted, hermana, hermano,
en la casa, a lo mejor usted puede hacer la diferencia de una manera especial. De hecho, le animo para que de repente usted no acostumbre a hacer algo ahí en la casa, porque sabe usted que no es su función, pero usted puede apoyarle a su esposo, a su esposa, o a sus padres, o a sus hijos en alguna tarea que de repente usted normalmente no la hace, pero por el bien familiar usted dice: ¿en qué te puedo ayudar? Y no tanto por la persona, aunque desde luego que sí, ¿verdad? Uno también se preocupa por la persona, sino porque estamos correspondiendo al llamado que Dios nos hace a cada uno. Así que es bueno poder estar ahí atentos a la oportunidad. Y hermanos, oportunidades van a haber muchas. Oportunidades siempre las hay. ¿Okay? Entonces estemos siempre atentos, así como Samuel, porque de repente va a haber un momento en que usted está descansando. No quiero ser místico ni nada por el estilo, pero de repente Dios también le va a estar llamando y le va a estar diciendo, ¿no?, por su nombre. Juanito, vamos a decir ya, Juanito. Y entonces uno: sí, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Okay? Y tener esa disposición. Y al final, siempre va a ser para bien. Yo sé que a nadie le gusta levantarse en el medio de la noche, y no estoy hablando que tiene que ser místicamente algo así, pero vamos a ponerlo así. Yo no sé que a nadie le gusta de repente hacer algo más allá. A veces no se puede también, yo lo entiendo, pero es bueno tener esa disposición, esa entrega. Ahora también vamos a ver que aparte de esa disposición, número 2, vamos a ver en el versículo 10, nos vamos al versículo 10, dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Como decía, ahí está con signos de exclamación: Samuel, Samuel. ¿Ok? Estaba llamando. Y ya le había dicho Elí: si te llama una vez más, tienes que decir las siguientes palabras. ¿Y qué hace Samuel? ¿Obedece o no obedece? Obedece. Y dice: entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y ahí lo que vamos a ver en este segundo punto es: escuchaba reverentemente a Dios. Escuchaba reverentemente a Dios. Y fíjense cómo lo pone. Le dice: habla porque tu siervo, ¿qué dice? Porque tu siervo oye. O sea, se pone en un sentido de siervo. ¿Okay? Y qué bueno es que nosotros tengamos esa predisposición de escuchar atentamente también cuando Dios nos habla, y poder responder de esa manera reverente. Saben, a mí me llamó mucho la atención. Esto es algo que de repente solamente se practica, creo, en México. Algunos cuando, a ver, les hago la pregunta, a lo mejor ya no tanto, pero yo creo que sí todavía. Cuando alguien te está diciendo algo, ¿no?, y te dice: ¿me puedes ayudar a hacer esto? ¿Verdad? Pero no le has escuchado bien. Muchos, ¿qué dicen? Mande. ¿No es cierto? ¿Todavía se practica? Sí, ¿verdad? Pero en vez de decir ¿qué? ¿No es cierto? Sino mande. Y yo, bueno, eso no lo había escuchado antes. Ahora, claro, lo escucho todo el tiempo, pero es algo netamente mexicano, no se ve en otros lugares. Entonces las personas muchas veces dicen, algunos todavía dicen cómo, qué, ¿no? Pero hay muchos todavía que usan ese mande. Entonces, eso pues nos hace entender que antiguamente pues había ese sentido de servicio, ¿no es cierto? Porque si alguien dice mande es porque va a recibir órdenes, ¿no es cierto? Y ahí me causa curiosidad de dónde nace esa palabra mande, porque puede ser de que ha nacido del tiempo de aquel entonces cuando había ese servicio que se daba, ¿no?, en los tiempos de las haciendas, qué sé yo. Pero la idea es que eso se ha quedado a través del tiempo. Y no está mal, no está fuera de lugar, ¿ok? Pero se quedó ahí,
¿ok? Entonces ese es algo respetuoso, porque quién sabe, a lo mejor antes decía ¿qué? Y se veía un poquito de repente despectivo, ¿no? Y ahora no creo que pase nada, pero en aquel entonces, a ver, alguien me corregirá en un momento, cuando la mamá le dice ¿qué? ¿Qué? No se dice ¿qué? No, se dice mande. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces es algo que se va dando ya por tradición, se va usando. Pero fíjense, qué bonito aquí cuando hay este respeto de Samuel que dice, habla porque tu siervo oye, y se pone como siervo. Dame el mandado, dime lo que tengo que hacer, estoy dispuesto. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Esa es la actitud que tiene que haber en nosotros cuando venimos delante del Señor. ¿Ya? Y es muy diferente el de pronto decir, ya pues, ¿qué hay para hacer? Que tener una actitud de servicio, de deseo, de más bien sentir un honor tener la invitación de parte del Señor. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente el hacer algo arrastrando los pies o murmurando que hacer algo para el Señor. ¿Cómo lo aplicaríamos esto en nuestro tiempo hoy en día? ¿No? Si alguien nos hace una invitación, ya sea porque ha visto un don en nosotros y podemos servir, entonces que lo tomemos como una alegría. El pastor me invitaba a predicar, él piensa que ya estoy listo para hacerlo, entonces que sea una alegría. Gracias, Señor, porque estoy listo para predicar, o estoy listo para tocar en el ministerio de alabanza, o estoy listo para servir con los niños, o estoy listo para entonces que sea algo que miramos con entusiasmo, ¿ok? O pertenecer al grupo de mujeres o al grupo de hombres, pero no como algo, ay, otra vez, es que la verdad es que tengo tantas cosas que hacer. Ya yo soy de los Boy Scouts, ya yo soy del grupo de los padres de la escuela, ya yo soy de estos tantos grupos y un grupo más, pastor. No, sino que más bien pongamos las cosas del Señor sin desmerecer a los demás como algo muy valioso, el poder servir en la obra del Señor. ¿Me explico, mis hermanos? Es importante que tengamos esa predisposición y escuchar reverentemente a nuestro Dios. Entonces este muchacho Samuel, que luego vendría a ser un gran siervo, ya tenía la escuela de su madre, las oraciones de su madre. Ahora, algunos podrían alegar y decir que no, pastor, también es que hoy en día tal vez Samuel no estaba en la situación que muchos de nuestros jóvenes hoy en día están. Óigame, Samuel compartía ahí el lugar ¿con quiénes? Con los hijos de Elí. ¿Y cómo eran los hijos de Elí? Ahí lo describe. O sea que Samuel tenía la opción de seguir lo que se le había encomendado de parte de su mamá, o seguir el ejemplo de estos muchachos mayores que hacían de las suyas. Él sí tenía presión, había visto, y de repente también podía haber muchas tentaciones ahí donde él estaba. Pero qué bueno fue que él escogió ser obediente a Dios. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Y igual nosotros hoy en día, o igual cualquier muchacho, cualquier joven hoy en día, ¿no? Dios te da oportunidades. No es que Dios te deja ahí tirado y ya a tu suerte que te pase lo que tenga que pasar. No, Dios siempre, siempre, siempre va a dar oportunidades. Es verdad, va a haber un mundo de tentaciones, va a haber un mundo de hijos de Elí ahí que están haciendo de las suyas, pero también Dios te está aquí diciendo por tu nombre: Samuel, Samuel, escúchame, ven, acércate. Y nos está llamando constantemente, y está en nosotros tomar decisiones. Por más feo que esté allá afuera el mundo, está en nosotros, porque Dios nos da oportunidades también en este tiempo. Y qué bonito saber que las oportunidades están ahí latentes, que podemos venir a la iglesia con toda tranquilidad, sin presiones, ahí que no hay gente ahí con ametralladoras ahí esperándonos en la entrada, pidiéndonos un carnet de identificación, ¿verdad? ¿Se imagina ahorita cómo está la situación en Afganistán con los hermanos cristianos? Nos han pedido mucha oración por la gente ahí cristiana de Afganistán. Entonces aquí tenemos esa libertad de poder
buscar el Señor. Y si necesitamos una Biblia, podemos buscar una Biblia Reina Valera, y si queremos un poquito más, una de las Américas, y si queremos una NIV, podemos una NASB. O sea, si queremos, tenemos acceso a la internet. Si queremos, podemos tomar cursos, hay cursos, ¿verdad? O sea, ¿tenemos o no tenemos oportunidades hoy en día? Tenemos una plataforma de oportunidades. Hay retiros para familias, hay campamentos. A veces yo me quedo corto y a veces digo, es que no sé si decir esto a los hermanos, porque ya de repente ya han tenido mucha actividad. Entonces a lo mejor, por ejemplo, hoy día tenemos la actividad en la tarde, todos los que quieran, en Sugar Grove, ¿no? Entonces es alabanza, es en inglés, sí, pero igual uno puede alabar al Señor, ¿no es cierto? Y compartir ahí con otros hermanos también. Entonces oportunidades hay, pero está en nosotros el querer verdaderamente decidir qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Igual que lo hizo Samuel. Así que ahí está el punto 2. El punto 3, vamos a verlo entonces después de que la profecía para la familia de Elí no era muy buena, que digamos, ¿no es cierto? Porque prácticamente los iban a sacar de su lugar por las fechorías de sus hijos, y los iban a desolar de esa situación, iban a borrarlos de su sacerdocio, y eso pues no era nada bonito de escuchar. Y Elí le tiene que preguntar, ¿qué te dijo Jehová Dios? Y entonces, como se lo puso así, que tienes que decirme sí o sí, finalmente Samuel le revela, ¿no? Y le dice, bueno, pues hágase la voluntad de Dios, ¿ya? Y ya Dios no quería saber nada con Elí, ya no quería hablar, ahora era directamente con Samuel, ¿ok? Entonces, como les digo otra vez, las oportunidades están, pero tenemos que echar mano de las oportunidades para que no seamos descartados, para que no seamos de repente teniendo todo ese patrimonio que había dejado, ¿no? El sacerdocio a Elí, tenía esa oportunidad de encaminar a sus hijos para bien. Y nosotros también tenemos oportunidades que Dios nos da. Y yo les digo, hermanos, echemos mano de lo que Dios nos da con amor, para gloria del Señor. Y entonces se le revela esto, y ahora vamos a ver que ya Samuel finalmente entiende el concepto, procesa la información. ¿Y qué ocurre después que le manifestó todo? Vamos a ver ahí en el versículo 19. Y Samuel creció, ¿ok? Y ahí él creció, pues podemos ver que creció como un muchacho crece, ¿no es cierto? Físicamente, como también espiritualmente, emocionalmente, todo eso. Cuando dice que creció, ¿ok? Estaba hablando ahí, discúlpame Isaac, te voy a usar como un ejemplo. A Isaac estábamos ahí los jóvenes el domingo pasado, ¿no es cierto? Y ahí estaba Isaac también. Y a Isaac yo me acuerdo aquí cuando fue bautizado, ¿verdad? Y estaba pequeño, ¿no es cierto? Y ahora Isaac creo que está de mi tamaño o más grande, no sé. Pero ha crecido, ¿sí o no? Ha crecido. Y creo que va a seguir creciendo, ¿verdad? Creo que va a seguir creciendo. Entonces nos intriga, ¿no? ¿Qué tan grande va a ser Isaac? A lo mejor sea como su hermano, a lo mejor sea más grande, ¿no es cierto? Nos intriga, pero ya Dios dirá, ¿no es cierto? Pero estoy hablando físicamente. Pero también uno va creciendo en sus conocimientos, va creciendo espiritualmente, y en ese proceso se encontraba Samuel. Pasó el tiempo y Samuel estaba creciendo, ya no era aquel pequeño inocente que no sabía muy bien, porque dice, si leen antes, que todavía no había conocido a Jehová. Ahora sí había tenido ese encuentro con Jehová. Y entonces dice, y Samuel creció, ¿y qué más? Esto me gusta mucho, lo subrayé. Y Jehová estaba con él. Qué hermoso. No hay cosa más hermosa que saber que Dios, Jehová, está con uno. Puede faltar una cosa, puede faltar otra cosa, puede haber carencias de diferentes tipos, pero lo más importante es saber entender uno en su corazón que Jehová está con uno, que Dios está con uno. ¿Okay? Y esto me hace recordar a la vida de José de Egipto, ¿ya? Porque también José
en medio de la acusación falsa que le hace la mujer esta de Potifar, y estando ahí en la cárcel y pasando todas esas peripecias que había pasado, dice ahí una y otra vez: y Jehová estaba con José, y Jehová estaba con José. Y eso él lo sabía, y eso es lo que lo mantenía él hacia adelante. Eso es lo que lo mantenía él siguiendo hacia adelante. Porque de lo contrario, pues cualquier persona, sí o no, se hubiera desanimado. No, pues en la cárcel, ¿qué hago aquí? ¿De aquí cuándo salgo? ¿Verdad? No, y ahora con esta acusación, ¿quién limpia mi récord? ¿Quién me va a limpiar el récord? ¿Quién me va a creer más? Si yo no soy ni siquiera de Egipto. ¿Se dan cuenta? Pero no se enfocaba José en los detalles, sino solamente en que Jehová estaba con él. Igual también aquí el siervo Samuel dice que en su crecimiento estaba Jehová, estaba Dios con él. ¿Se dan cuenta? Y qué mejor cosa saber que Dios está ahí en medio de nuestro crecimiento espiritual. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué hermoso. Porque así es nuestro Dios. Nuestro Dios es verdad. ¿Okay? Nuestro Dios dice las cosas y las cumple por amor. Las cumple porque Él es un Dios de verdad. ¿Ya? No dice cosas nada más porque se le ocurrió. No, Dios habla y las cosas las habla con esa veracidad. Por eso es que la bendición, la mano de Jehová estaba ahí con este joven, ahora ya Samuel. ¿Se da cuenta, mis hermanos? ¿No le gustaría a usted saber eso también? Que el Señor está conmigo en mi trabajo, en mi hogar, donde quiera que esté. No importa, de repente las cosas no están saliendo como hubiera pensado antes, pero lo más importante es tener esa certeza que Dios está contigo. Y eso te da la tranquilidad, y eso te da la fuerza para seguir hacia adelante. Es algo muy bonito, y entonces el llamamiento de Samuel nos inspira también a nosotros de ese sentir de obediencia. ¿Okay? Porque como dicen los dichos, ¿no? Hay varios dichos ahí, como dice, ¿no? El que no la debe, no la teme, ¿no es cierto? Entonces Samuel sabía que estaba haciendo las cosas bien, ¿no es cierto? Dios estaba con él, entonces él tranquilo, tal vez todavía no miraba bien las cosas, no sabía qué iba a pasar más adelante. Dios lo usaría grandemente a Samuel, pero él solamente sentía la presencia de Dios en su vida y sabía que Dios estaba con él, y con eso le bastaba. Y no solamente es que uno lo sienta y lo sepa y que esté consciente de eso, sino también es que los demás alrededor se den cuenta de eso. ¿Okay? Y ese es el siguiente punto. Por eso hoy día es domingo de testimonio, ¿no es cierto? Y en el domingo del testimonio lo que uno hace pues es hablar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y digo todo en relativamente porque tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Pero decimos, el Señor me ha dado lo más importante, que es conocer a Jesucristo, y lo tengo en Jesucristo, lo tengo todo. ¿Okay? Y ese es el testimonio. Y a veces también tenemos la oportunidad de compartir, como alguna oportunidad aquí alguien ha compartido: Dios me dio la oportunidad de tener mi green card, algunos han dicho, ¿no? O tener ir a ver a mi familiar allá a México, o Dios me ha permitido tener esta hermosa familia. O sea, ya testimonios que van de alguna manera encajándose a lo principal, que es conocerle a Él. Y todo va cayendo así por su propio peso, ¿verdad? Por añadidura. Y esos son los testimonios que Dios hace en nuestras vidas. Y es importante que todas las cosas que Dios ha hecho las manifestemos, dice su palabra. O sea, es importante el testificar lo que Dios hace en nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que pasa con Samuel. Aparte que conocía que Dios estaba con él, la gente lo identificó y se dio cuenta: este es diferente, no es igual a los muchachos de Elí. ¿Cuáles eran los muchachos de Elí? Ofni y Finés, ¿no es cierto?
No, este no es así, este es diferente, Dios está con él. Y la gente lo afirmaba, Dios está con él. Por eso cuando vemos ahí en el 20, ¿qué dice? Y todo Israel, ¿ok? Desde Dan, ¿ok? Hasta Beerseba, hasta lo último. ¿Sí me están siguiendo? ¿Ok? Y todo Israel sabía quién era Samuel. Conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. No había discusión alguna. La gente estaba segura que Samuel era escogido por Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque su testimonio hablaba por sí mismo, por su obediencia. De ahí que es tan importante, mis hermanos, poner en práctica la palabra de Dios. Porque va a hacer, créanme que va a hacer una diferencia ahí en nuestro trabajo, ahí en nuestro centro de estudios, ahí en nuestra iglesia, ahí en nuestros colegas que tengamos, o a las personas para quienes le hacemos el trabajo, o el patrón en algunos casos. Pero la gente va a saber, y cuando se vaya uno y se suba al auto y se está yendo, la gente se queda mirando. Esta persona es diferente. Esta persona hace una diferencia. Algo especial hay en esto. Tal vez no vayan a decir Jehová está con él, porque si no saben quién es Jehová no van a saber entender, ¿no es cierto? O procesar. Pero sí va a causar una intriga, va a causar una curiosidad en ellos. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Va a causar una curiosidad, va a decir, no, pero es que este no es así. Es que este customer que viene aquí, él viene tranquilo, parquea bien, se baja tranquilo, saluda. Veo que escucha, creo que es Radio Moody. ¿Qué música está escuchando? No sé, pero tranquilo, educado. Veo su carro, no tiene alcohol, no tiene nada, no sé, pero esta persona es diferente y qué gusto da tratar con esta persona, ¿verdad? Y eso he conocido de muchas personas que me han dicho, este hermano, esta hermana, wow, no tengo nada que decir de esta persona. ¿Por qué? Porque verdaderamente es una persona responsable, ¿no es cierto? Y da testimonio con su vida, con sus palabras, pero también con su forma de ser. ¿Me explico, mis hermanos? Y le nace natural, le nace no forzoso, ¿ok? Sino que le nace como era en Samuel. La gente daba testimonio. Porque ustedes piensen, si había ya antecedentes previos de Samuel, de estos muchachos que hacían lo que querían, ¿verdad? Con la comida que se usaba, los alimentos, para los sacrificios, ¿verdad? Los elementos para los sacrificios y las barbaridades que hacían con las jovencitas. ¿Ustedes creen que la gente de por sí ya estaba abierta a Samuel en un inicio? Tal vez no, porque tenía malos antecedentes. Es como cuando la gente dice, no, todos los políticos son así, o todos los que están en ese trabajo son así, y ya la gente se vuelve negativa, ¿no es cierto? Pero de pronto sale una persona diferente, sale una persona que es tratable, que es dable, que es cortés, que es transparente en lo que hace, ¿ok? Que no recibe por debajo de la mesa nada. Y entonces la gente dice, no, este líder sí es diferente. Esta persona sí que, wow, dicen, no, esta persona sí que, como dicen algunos, me quito el sombrero, ¿no es cierto? ¿Escuchas esa expresión? Me quito el sombrero. Entonces, ¿por qué? Y no porque uno quiera enseñorearse de la fama, ¿no? Sino porque al hacer eso uno le está trayendo gloria a Dios, ¿verdad? Por eso uno dice que por tus hechos glorifiquen a Dios. Entonces uno la intriga va a empezar y le van a uno a preguntar, oye, y dime, ¿a qué escuela vas? No, yo fui a la misma escuela que tú. ¿Sí? ¿Y dónde te congregas? ¿Vas a una iglesia? Sí, yo voy a una iglesia. ¿Y cuál iglesia es? Es esta. ¿Y tú lees? ¿Qué lees? Yo leo la Biblia.
Y ahí empieza la curiosidad y empieza la curiosidad. Y entonces Dios va obrando. ¿Okay? Y Dios, al bendecir a Samuel, también bendijo a todo el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta, mis hermanas, hermanos? Porque así es, cuando uno se deja usar por el Señor, esa bendición llega también a los demás. Cambia esa suciedad, cambia esa monotonía, cambia ese malestar que habían por los líderes religiosos de aquel entonces, y dice, no, aquí es diferente. Y la gente misma da testimonio de eso, porque Jehová estaba con Samuel. Y de igual manera, por eso el número 4 es una vida entregada y dedicada a Dios. Una vida entregada y dedicada a nuestro Dios. Eso es lo que el Señor está buscando en nuestro tiempo, hermanos. El poder vivir una vida entregada y dedicada a Él. Y yo quiero animarles a todos mis hermanos el día de hoy. No se fije en lo que pasó o en los demás, sino uno mismo delante del Señor, como diría el rey David. Examíname, Señor, y ve en mi corazón, ve si en mí hay algún engaño, ve si en mí algo no está dando bien. Señor, examíname y cámbiame, renuévame. Que esa sea nuestra oración, ¿ya? Y el Señor, ¿qué va a hacer? Va a tratar con nosotros. Va a tratar aquella área que de repente ahí no la queremos soltar porque nos cuesta, porque tal vez tenemos años ahí, pero el Señor te va a decir, deja, suelta, no te pongas duro, confía en mí. Y cuando confiamos en Él, entonces Dios comienza a tratar con nuestras vidas, ¿ya? Y quiera Dios que al igual que Samuel podamos nosotros poner en práctica esa obediencia que a Jehová le agrada. Y saben, yo me gozo mucho al ver nuestros hermanos que wow, digo, somos pocos, pero veo la iglesia que muchos le están echando ganas, y hay que decirlo. O sea, a veces también el pastor jala la oreja, ¿no es cierto? Un poco, pero a veces también hay que afirmar, ¿ok? ¿Por qué? Porque en medio de la pandemia muchos han salido adelante y muchos están sirviendo de diferentes formas, y veo eso y le decía a mi esposa el otro día, mira, le digo, mira, sí es verdad, hay cosas que todavía hay que trabajar, pero en medio de todo hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos. Y como decía nuestro hermano Héctor, ¿verdad? Ya está el estacionamiento y ahí están los muchachos jugando básquetbol. Yo no sé si algún día alguno de ellos de repente venga a la iglesia. Puede ser, Dios sabe, ¿ok? Pero que sepan que la iglesia ahí les da esa oportunidad, ¿ya? Qué bueno es saber que como iglesia, mis hermanos, tenemos todititos los instrumentos. Y yo estuve en lugares donde la gente no tenía instrumentos y teníamos que hacer eventos para recaudar instrumentos, y luego nos robaban o se quedaban en el camino, ¿verdad? Se rompían, pero gracias a Dios no tenemos ese problema. Amén, hermanos. Gracias a Dios que tenemos aire acondicionado, ¿no es cierto? Y que no estamos así todos sudados, ¿verdad? Gracias a Dios por todo lo que nos da. Entonces yo quiero que el día de hoy usted vea todo lo que Dios le ha dado, y que esa sea la inspiración para que sigamos adelante, para que nos impulsemos más hacia adelante, porque todavía hay mucho camino por recorrer. Eso sí les digo, no seamos conformistas, sigamos adelante como Samuel, ¿ya? Si Samuel miraba a los muchachos de Elí y le decía, hey muchachito, porque era más joven, vente acá también, mira, te vamos a enseñar esta maldad. No se dejó influenciar. Samuel permaneció. Así que les animo también, mamás, para que estemos orando por nuestros hijos, ¿ok? Porque créanme que las oraciones que uno hace en el nombre del Señor, Dios las usa para bien de su iglesia, para bien de sus hijos. Así que ahí está el ejemplo, y los animo para que sigamos juntos como iglesia hacia adelante. Vamos a orar.
Y voy a pedir también que los niños se vayan preparando. Vamos al final de la alabanza, vamos a orar por los niños también. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y si en los tiempos de Samuel, el profeta Samuel, Señor, tú obraste de una manera especial, también, Señor, en este año 2021, en este siglo, Señor, te pedimos que tú te sigas manifestando y que tú sigas obrando en la vida de nuestros niños para que ellos puedan aprender la obediencia, para que nosotros los adultos también podamos aprender la obediencia, para no dejarnos influenciar por las decisiones negativas de otros o las acciones de otros, sino todo lo contrario, que podamos, Señor, mantenernos enfocados y firmes en tu palabra. Gracias, Señor. Síguenos guiando, ayúdanos a dar testimonio, Señor, con nuestras vidas de todo lo que tú haces, Padre. Gracias, Señor, tu bendición, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.